Pues muy buenos días desde aquí, buenas a los que lo oigáis en cualquier momento del día y en cualquier parte del mundo. Seguimos nuestro recorrido y en las charlas anteriores hemos ido presentando y dando algunas claves de lectura y de comprensión pues de los grandes documentos misioneros desde el Concilio Vaticano II hasta nuestros días. Hemos hablado en primer lugar del Vaticano II como un concilio misionero, después nos acercábamos al Magno Decreto Ad Gentes y en tercer lugar hemos presentado también las claves de la encíclica de Juan Pablo II, Redemptoris Missio. Damos un paso más y dado que es el tema actual y en el que nos tenemos que situar en la Iglesia, pues dedicaremos otras 3 charlas al pensamiento de Francisco, pero en clave misionera. Creo que no hace falta la nota explicativa con la que voy a comenzar, pero puede ser bueno. A mí me resulta curioso, llamativo, sobre todo al principio, cuando nombraron a ese obispo venido de lejos, obispo de Roma, que las entrevistas, la pregunta más fácil, dado en el contexto del siglo XX que habíamos vivido, dice, pues, ¿qué papa le gusta a usted más? ¿Pablo VI, Juan Pablo II o el Papa Francisco? Y cada uno desde sus intereses pues decía, no, a mí a mí Benedicto XVI porque es un gran pensador, porque es un gran teólogo, no sé qué, no sé cuál. No entro en el fondo de la cuestión, pero me parece que desde dentro de la Iglesia, y lo digo porque todos sabemos los problemas que ha habido y las tentaciones de tendenciosidad, pues yo de verdad estoy convencido de que los que vivimos en la Iglesia tenemos que recordar lo del Evangelio de Mateo, el rabino que saca del arca lo viejo y lo nuevo. Cuando se nombra a un nuevo obispo de Roma, a un nuevo papa, pues tenemos que intentar, por un lado, ver las líneas de continuidad que existe y también ver los acentos o los nuevos horizontes que va marcando. No todo, en cuanto que son humanos también, no todo nos ha de gustar, pero en el fondo suponemos que es el que preside en la caridad en este momento a la Iglesia. Con cierto dolor, lo digo así, dolor, oí como en una entrevista de uno que había sido muy importante en la cadena COPE, pues hablaba que últimamente habíamos tenido 3 papas. El Papa Santo, Juan Pablo II, el Papa Sabio, Benedicto, y de Francisco, por motivos ideológicos muy marcados, decía el Papa Natas. Curiosamente esa cadena, creo, no la COPE, ahora está en otra, pues creo que la oye gente, muy buena gente, cristianos de andar por casa, y supongo que no les gustaría, porque frente a las críticas que se han vertido muchas veces sin ningún fundamento respecto al Papa actual, pues a esa gente sencilla pues les cae muy bien. Es el Papa de los gestos, es el Papa de la sonrisa. Los que le conocieron en Argentina dicen que antes no era así, que era más bien adusto, como buen jesuita, y sin embargo ha sabido ganarse a la gente. Pero más allá de entrar en la figura del Papa, les recomiendo una ponencia que tuvieron 2 personas de esta casa en un simposio de misionología que hicimos en Burgos sobre el pensamiento misionero del Papa Francisco, y en concreto Antonio Moino y Antonio Franco, Fausto Franco de Zaragoza, pues prepararon una ponencia muy deliciosa sobre
la vida y en el manifestarse del Papa Francisco, pues en su personalidad, en sus orígenes y en sus viajes. Está publicado también, pero ahora nos vamos a centrar en el pensamiento del Papa Francisco y siguiendo un poco las líneas que Eloy Bueno ya publicó en su libro La Eclesiología del Papa Francisco, pues vamos a hablar un poco cómo en Francisco se da una eclesiología desde la misión. Uno de los debates fundamentales a nivel teológico en los últimos años ha sido el plantear una alternativa entre Iglesia comunión e Iglesia misionera, sobre todo a raíz del Vaticano II, siguiendo por la línea importante de la categoría de la Iglesia pueblo de Dios, pues algunos insistían en la misión de la Iglesia a destra, hacia afuera, ¿no? Posteriormente, a raíz de los 25 años del concilio, cuando se celebró el sínodo extraordinario sobre el Vaticano II, fue cuando se tematizó la categoría esta de Iglesia comunión, ¿no? Entonces, según algunas alternativas, pues a partir del Vaticano II, la renovación eclesial se basó en esa opción eclesiológica de pueblo de Dios y luego, en el 85, de comunión. Una simplificación semejante permite captar algunos aspectos, pero nos puede impedir ver la realidad y la frescura de una iglesia que tiene muchos nombres, que tiene muchos matices, y que cada momento histórico pues insiste en un horizonte o en otro, ¿no? Precisamente por su carácter tradicional, en lo de Iglesia comunión, que es una idea ya en las fuentes neotestamentarias y en toda la época patrística, casi hasta el siglo X, podríamos decir, pues supone una visión renovadora. Pero podemos decir, por lo mismo, que el pueblo de Dios ha estado logrando un gran avance, pero también pues todos sabemos cómo a veces ha quedado reducida una concepción de pueblo de Dios desde claves sociológicas. Seguro que habéis oído la expresión un poco retorcida o barroca, podríamos decir nosotros, del Papa Francisco, el santo pueblo fiel de Dios. Sin entrar en muchas honduras, yo creo que esta expresión para el Papa Francisco, desde lo que se llama la teología argentina, en todo ese proceso de renovación, incluso de idas y venidas de América Latina, pues viene a evitar ese peligro de sociologismo, ¿no? En la dialéctica de Francisco, ambas perspectivas, misión y comunión o comunión y misión, se integran y se complementan. Curiosamente, como dato, podemos decir que el Papa Francisco ya en Christi Fideles Laici, la exhortación sobre los laicos, ya en un número dice que la comunión es para la misión y la misión para la comunión. Desde el ámbito de la literatura juanea dice pues que todos sean uno para que el mundo crea. En el fondo nos está diciendo eso, ¿no? Y el propio Papa Juan Pablo II, esta expresión luego vendrá recogida en Redentoris Missio. Desde ahí la idea madre, la raigambre que Juan Pablo II exponía, pues el Papa Francisco la hace suya, pero desde otros parámetros, desde otro contexto, de otra forma de ver la realidad, la propia Iglesia y la misión de esta Iglesia que tiene que llevar adelante, ¿no? Por razones teológicas y por motivos circunstanciales, la misión se convierte en la palabra primera de la eclesiología de Francisco, como se muestra palpablemente en el primer documento programático, La alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium. Para comprender adecuadamente la perspectiva misionera de Francisco, conviene recordar que va unida a una misionología que incorpora el papel fundamental a la misión ad gentes. No es que esta expresión la usara mucho, ahora la usa alguna vez más, pero en su trasfondo
frente a otras ideas más llamativas, otras expresiones, pues podremos ver en la siguiente charla cómo él parte de ese horizonte y es el que quiere desarrollar, pero desde un planteamiento más amplio. En muy breve tiempo, Francisco ha sembrado en el escenario eclesial expresiones que han tenido mucha fortuna: iglesia en salida, periferias, discípulos misioneros, conversión pastoral y misionera, hospital de campaña. Y entre el concepto y el símbolo, tales expresiones esconden y reflejan una concepción eclesiológica a la vez que se proponen como proyecto de un pontificado. Francisco suele hablar de misión o de evangelización sin precisiones ni adjetivos. Solo raramente recurre a la terminología de reciente introducción como nueva evangelización o de uso más tradicional como misión a dientes. A mí de entrada también, lo abundaremos un poco en ello, me resulta curioso que Francisco, viniendo de América Latina, donde la idea, o al menos la expresión nueva evangelización, ha tenido y sigue teniendo tanta fuerza, de forma yo creo que genérica, sin embargo él apenas la use. ¿Por qué? Pues la convocatoria a la nueva evangelización, recordemos brevemente, fue principalmente abanderada por Juan Pablo II, aunque ya cuando volvió en el primer viaje de Roma siendo obispo a su Polonia natal ya la empezó a emplear alguna vez, pero fue sobre todo con motivo de la evangelización de América Latina y ahí pues fue cuando empezó a usarla. Al principio parece que se dirigía principalmente a América Latina, pero luego se fue ampliando hasta convertirse en una idea, en un concepto, tras un proyecto detrás de él, de cara a toda la Iglesia. A partir de ahí, yo suelo decir que ahora como tenemos buenos ordenadores, aunque sean malos, todos sabemos cuáles son los comandos para buscar y cambiar. Lo digo con mucha ironía, pues curiosamente si los planes pastorales, parroquiales, diocesanos hablaban, pues no sé, de la evangelización, pues damos al comando buscar y cambiamos por nueva evangelización. ¿Qué quiero decir? Yo soy de la idea, después de todo lo que se ha escrito y con posturas tan extremadas, de que el proyecto de nueva evangelización fue muy bueno para la Iglesia, nos despertó un poco de nuestro letargo, pero se ha convertido en una palabra eslogan que todos lo usamos para todo. En Redentoris Missio, el propio Juan Pablo II, pues ya la había asumido y distinguía, creo que es en el número 33, entre misión a dientes, nueva evangelización y la pastoral o acción pastoral de la Iglesia, ¿no? A nuestro juicio no se lograba una claridad necesaria, aunque posteriormente pues fue más destinada, que creo que es su horizonte, a aquellas personas que viven en contextos, pensemos en Europa o incluso también en América Latina, que después de muchos años de evangelización, pues abandonan la fe o no practican, y sería lo que los franceses llaman la vuelta a la fe, y desde ahí para esas personas. Entonces, teóricamente al menos, aunque luego como el propio Juan Pablo II, la vida va más allá de las distinciones, pero teóricamente la nueva evangelización iría destinada a estos sectores de los que vuelven a la fe, de los que han sido educados o han vivido en cristiano, pero por lo que sea, pues no practican, ¿no? Recordad cómo el Papa Benedicto, curiosamente Joseph Ratzinger, prácticamente nunca había hablado de nueva evangelización, sin embargo, siendo Papa, pues crea el dicasterio para la nueva evangelización, y justo antes de que abandonara el cargo de obispo de Roma, se estaba celebrando el sínodo extraordinario para la transmisión de la fe y de la nueva evangelización.
el Papa Benedicto renuncia y es cuando es nombrado el Papa Francisco. Y curiosamente, un Papa cuando llega, pues escribe lo que llamamos una encíclica programática. Esta encíclica programática, pues por recordarlo, en el Papa Juan Pablo era Redentoris Missio, en el Papa Benedicto Deus Caritas Est. Cada uno desde su horizonte pues intenta plantear un poco lo que él piensa que ha de ser el ideario de la Iglesia en ese tiempo. El Papa Francisco, teóricamente, su primera encíclica es una escrita a 4 manos, Lumen Fidei, que yo creo que, salvo 2 paréntesis que introduce, evidentemente por el pensamiento y la propia escritura, es la que el Papa Benedicto había escrito. Había partido de Deus Caritas Est, Spe Salvi y Lumen Fidei, amor, esperanza y fe, que el propio horizonte ya nosotros estamos acostumbrados a decir fe, esperanza y caridad, pero sin embargo lo invierte, viendo la situación sobre todo de la filosofía de la sospecha, y desde ahí él intenta hacer comprender a la Iglesia que su primer movimiento, su primera salida, ha de ser presentar a un Dios que es amor, ¿no? Y entonces el Papa Francisco se supone que a raíz de las propuestas del Sínodo de Nueva Evangelización, pues escribe su documento programático, Evangelii Gaudium. Cuando salió el documento, desde el Consejo de Redacción de Misiones Extranjeras, se planteó escribir un número de una primera aproximación. Y a mí me encargaron un artículo, digo, con esto igual me tachan de hereje por los resultados a los que se llegaba. Comparar un poco las propuestas que se habían aportado desde el Sínodo de los Obispos con el pensamiento recogido en este documento de Evangelii Gaudium, que el propio Papa, como veremos, dice que es programático. Curiosamente, el cardenal Baldisseri, que era el secretario general del Sínodo, dice que el Papa las hizo propias, pero las reelaboró de modo personal para redactar un documento programático y exhortativo cuyo eje es la misión, a la cual hay más de 40 alusiones a lo largo del documento. Algunos, así entre paréntesis, pues dicen que en el Papa Francisco eso de la misión adientes, pues que no. Iremos viendo que es un argumento muy grueso y poco adecuado, ¿no? Otros que no somos tan educados como el obispo Baldisseri, pues llegamos a la conclusión que de las 58 proposiciones del Sínodo, en Evangelii Gaudium se hace referencia indirecta solo a la mitad. Y curiosamente, solo se cita expresamente la proposición 55, en el número 257 de Evangelii Gaudium. Algunas que se refieren a temas que podrían ser más propios del pensamiento y de la espiritualidad de Francisco, como son la opción preferencial por los pobres o la piedad popular, no son ni siquiera mencionadas. Entonces, desde ahí, pues hizo una lectura libre y podemos decir con todo el respeto, pues que al final se hizo un encaje de bolillos, se hizo el documento y luego se pusieron a pie de página referencias a tal, ¿no? ¿Qué nos quiere decir todo esto más allá de este pequeño estudio? Pues que el Papa Francisco considera la misión de la Iglesia, que es misionera por naturaleza, aspecto que él recuerda muchas veces, desde un concepto más amplio y a la vez más sencillo. No quiere entrar en disquisiciones más técnicas teóricamente, aunque luego de hecho entra, y lo sitúa sobre todo en Evangelii Nuntiandi. Cuenta el obispo de Pamplona, Monseñor Francisco Burgalés, una anécdota, y digo yo que será verdad, que una de las veces que se encontró con el Papa Francisco le preguntó: Santidad, ¿le puedo hacer una pregunta? Dice: sí, hombre, sí, cómo no.
Dice, me he fijado que usted cuando va de viaje lleva una carterilla pequeña. Dice, me gustaría saber si no es indiscreción qué lleva ahí. Dice, el breviario, liturgia de las horas, la máquina de afeitar, una muda y 2 libros. ¿Qué libros son? Historia de un alma, Santa Teresa de Lisieux, y el documento de la evangelización del mundo contemporáneo de Pablo VI. Curiosamente, el Papa Francisco cita muy a menudo, y su pensamiento es aparentemente muy parecido, pero da un avance desde la situación concreta que él ha vivido y desde sus criterios eclesiales y evangelizadores concretas, ¿no? Desde ahí, el Papa plantea una misión que brota desde el discernimiento contemplativo y profético. En el número 50 de esta exhortación, que curiosamente no la titula posinodal, como es otra, sino apostólica, pues en el número 50 él apela a lo que llama el discernimiento evangélico, una terminología que yo creo que viene muy bien a nivel teológico y a nivel práctico, que ya venía recogida en la exhortación para los presbíteros, Pastores da Bobois, en el número 10. Cuando se mira la realidad, no habrá que hacer simplemente una lectura sociológica, sino que hay que mirar la realidad desde el discernimiento evangélico a la luz del Espíritu y del Evangelio vivo que es Jesucristo, ¿no? Un texto amplio y muy orientativo teóricamente, pues el Papa Francisco recoge esta expresión, pero él va más allá, porque incorpora más claramente el aspecto contemplativo y profético que ha de tener el discernimiento. Se ha hablado de que el Papa sigue el método que ha seguido la Iglesia en América Latina, en Medellín, Puebla, ver, juzgar y actuar. En parte es cierto, pero yo creo que le supera, porque este método a veces ha podido caer también en lecturas sociológicas, ¿no? En concreto, él, más adecuado nos parece hablar de su método para la misión como una mirada teologal que se transforma en profecía. Él habla continuamente de que hay que pasar del no mirar a continuación adoptar una mirada adecuada. Dice, existe la tentación del no mirar, del no ver, la indiferencia o el encandilamiento por las luces del centro. La no mirada es la de un sujeto abstracto, no vivo, que mira cosas abstractas desde paradigmas abstractos. Seguimos desde esa mirada o esa tentación del no ver. Cuando se sale de la indiferencia, la mirada no puede ser ilustrada, ascética o distante. La mirada de fe, dice él, es la de un sujeto vivo, el pueblo de Dios en camino, que mira eclesialmente realidades vivientes. Y por ello insiste, tampoco nos serviría una mirada puramente sociológica que podría tener pretensiones de abarcar toda la realidad con su metodología de una manera supuestamente neutra y ascética. El Evangelio no adviene como elemento posterior, sino que ha de ser una mirada teologal. Y esto, que puede parecer una abstracción, yo creo que está dotado de un profundo personalismo y de una profunda vivencia evangélica. Cuando no queremos implicarnos, cuando nos creemos superiores a los niveles que sean, pues no miramos al otro o le miramos desde arriba y desde la distancia. La filosofía personalista ha insistido mucho en la mirada o en el rostro del otro como metáfora de posibilidad de uno mismo, de abrirse del yo al tú y del tú al tú absoluto, ¿no? Y entonces desde ahí, ¿cómo hemos de mirar la realidad? Y yo suelo poner en las clases un ejemplo que me parece paradigmático, que luego el Papa Francisco insistirá en ello, de cara a los
inmigrantes o a las migraciones. La mirada del cristiano, del misionero, ¿cuál ha de ser? ¿Es la misma mirada a la del economista? Hace años leí, cuando empezaba en estos temas, un artículo sobre un número que publicó Misiones Extranjeras hace tiempo, y lo escribía alguien y citaba a un señor importante de estos que se reúnen en Suiza, de los grandes que mueven los hilos de la economía, y decía: necesitábamos mano de obra y nos vinieron personas. La mirada del economista, pues sueldos baratos, etcétera, etcétera, ¿no? La mirada del político, del signo que sea, según van los tiempos. ¿Por qué en España se han creado tantas leyes de inmigración? Pues según los tiempos económicos, sociales de cada momento. ¿La mirada del cristiano puede ser la del economista o la del político? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque intentamos mirar la realidad con los ojos de Dios, desde los criterios del Evangelio, ¿no? La mirada sobre la realidad ha de ser, insiste el Papa, en la del discípulo misionero que conjuga la actitud teologal y la profética. No puede hacerla en ascético, ni desde criterios preelaborados, ni desde gustos, sino que ha de hacerla desde los pobres, y por ello con una sensibilidad especial para percibir las fronteras y las periferias. Desde ahí es curioso, es una idea que yo al principio no me había dado cuenta, que la oí por ahí y me parece muy adecuada, ¿no? Cuando el Papa Francisco habla de los pobres, siempre acaba hablando de Dios. Y cuando habla de Dios, siempre suele acabar hablando de los pobres. Fijaos cuando leáis o leáis para ver la lógica evangélica que mueve su discurso y su vida. Como anécdota, no sé si debería contarla en este foro, pero es real, ¿no? Han oído hablar de Galli, un teólogo argentino, pues que era muy amigo del cardenal Bergoglio, y ha contado, no en círculos privados, pero vamos, en pequeños grupos, que cuando era Bergoglio arzobispo de Buenos Aires, pues le llamó un día, dice: Galli, quiero que me hagas un documento sobre los pobres. Y Galli ya dice: pero ¿de qué aspecto? Los pobres en la Biblia, los pobres en los Santos Padres, los pobres en la historia de la Iglesia, en el Concilio. Galli, que quiero que me hagas un documento sobre los pobres. Y Galli, siendo buen teólogo, pero también por eso mismo, dice: ya, pero es que eso es muy amplio. Que te he dicho que quiero que me hagas un documento sobre los pobres, ¿no? Esta anécdota creo que nos hace ver un poco el corazón donde le tiene el Papa Francisco, más allá de todas esas etiquetas que se le han puesto, ¿no? Y esa mirada evangélica desde los pobres, pues ha de ser una mirada que se dirige desde el Dios concreto y en el hoy. Hay que integrarse en el hoy de modo consecuente. Y dice: toda proyección utópica hacia el futuro o restauracionista hacia el pasado no es del buen espíritu. Dios es real y se manifiesta en el hoy. El hoy es lo más parecido a la eternidad. En el hoy se juega la vida eterna. Expresiones también de un hondo sentido. Y desde esta mirada teologal, pues se nos abre el horizonte, el Papa nos abre el horizonte hacia la profecía. No se deben ni negar ni domesticar las fronteras o los conflictos, pues ello significaría hablar desde una posición distante y con una mirada lejana. Hay que hablar desde la experiencia, desde la cercanía, tocando la carne sufriente de los pobres. Eso es, en expresión de Francisco, acariciar las fronteras y situarse en las periferias.
Los grandes cambios de la historia se realizan cuando la realidad es vista no desde el centro, sino desde la periferia. Y esto ya lo anunciaba en la famosa entrevista concedida a Spadaro a los pocos días de ser nombrado Papa, ¿no? Desde ahí podemos decir que nos invita al escenario de la misión, a salir, pero ¿hacia dónde hemos de salir? Insiste continuamente en esa expresión tan vital, tan implicativa, yo soy una misión, lo repite varias veces en Evangelii Gaudium, para hacer ver desde su lenguaje vital, implicativo, incluso chocante para los de la Castilla profunda, pues como todo ha de pasar por la persona concreta, ¿no? Curiosamente, una expresión repetida en esta línea dice: yo soy una misión para esta tierra y para este mundo, ¿no? Entonces, desde ahí, Él nos invita a que cada persona nos sintamos que somos una misión, y por eso la misión no es un dato añadido a la revelación o a la fe, ni siquiera a la Iglesia. Podríamos decir por ello que la misión antecede a la Iglesia. Lo dice con otras palabras, desde otros parámetros, pero era lo que comentábamos en alguna charla anterior. La Iglesia existe porque hay una misión que realizar. La misión continuadora de las misiones del Hijo y del Espíritu, pues hace que la Iglesia surja para llevarla adelante. Como ese Dios es vivo y concreto e imprime tres características fundamentales a la dialéctica de la misión de la Iglesia. En primer lugar, ha de estar en correspondencia con esa realidad, con ese Dios, con las circunstancias de la historia. Es decir, ha de ser actual. Ahí Dios se hace presente donde la llama y la acompaña. Dios está en el pasado por las huellas que ha ido dejando, y también está en el futuro como promesa. Pero el Dios concreto, por decir así, es hoy, expresión literal suya. En segundo lugar, ese hoy no está en el centro, sino en la periferia. Y en tercer lugar, ha de hacerse con el corazón abierto y con simpatía, sin condenar a este mundo como bárbaro, porque la misericordia es voluntad de perdón, de encuentro, de acogida. ¿Cuál es la dificultad principal que la civilización actual plantea a la evangelización? Pues Francisco arranca del giro histórico provocado por los adelantos generados por la era del conocimiento. Ve en esa ciencia, en esa tecnología, en esa modernidad muchos aspectos positivos, pero detecta también patologías innegables. Dice: la alegría de vivir se apaga, el miedo y la desesperación invaden a muchos contemporáneos, hay que luchar para vivir y a menudo para vivir con poca dignidad. Se va imponiendo nuestras formas de un poder muchas veces anónimo. Este juicio se centra en lo que es su preocupación. Hay que decir no a una economía de la exclusión y de la inequidad, porque esa economía mata. Recordad un gesto que a mí me llamó la atención mucho, ¿no? En esta sociedad tan tolerante, que gracias a Dios al Papa Francisco le reabrió en sus medios de comunicación y en los poderes de este mundo con cierta simpatía. Recordad los últimos tiempos de Benedicto y de Juan Pablo II, como los medios de comunicación y detrás de ellos los poderes, pues simplemente estaban para criticarlos, ¿no? Con Francisco esa idea cambió, pero curiosamente al poco tiempo de ser nombrado Papa, pues tuvo un encuentro en la ONU, no recuerdo exactamente, y él propuso un poco sus ideas de doctrina social, la amistad social que dice la doctrina social y que al Papa le gusta usar también, ¿no? Sus escritos.
Y curiosamente, no sé qué persona muy importante de la ONU, pues dijo, mejor que usted se calle y arregle lo de dentro. ¿Por qué? Pues porque había dado un discurso desde este discernimiento contemplativo, desde este problema que él ve como giro histórico y que la economía neoliberal pues es excluyente y mata, ¿no? Él dice que para el estímulo para la misión en nuestros días no es tan importante la ausencia o la desaparición de Dios, sino la idolatría. Y en esa idolatría, esa nueva idolatría, no es otra que el dinero como concepto particular, pero sobre todo como concepto global, ¿no? Y desde ahí él insistirá en que el sistema en el que el mal se cristaliza como lógica perversa que todo lo domina, y por eso la civilización actual corre el riesgo de excluir la misericordia, de negarse a pronunciar la palabra porque desenmascara la inmisericordia. Significativamente, y es un tema muy querido, la misericordia en Francisco, que casualmente ya desde otros ámbitos también había escrito el Papa Juan Pablo II. Y en concreto, el Papa Francisco recoge un texto de Juan Pablo II que había publicado en Dives sin Misericordia. La mentalidad contemporánea, quizá en mayor medida que la del hombre pasado, parece oponerse al Dios de la misericordia y tiende además a orillar de la vida y arrancar del corazón humano la idea misma de la misericordia. La palabra y el concepto misericordia parece producir una cierta desazón en el hombre, quien gracias a los adelantos tan enormes de la ciencia y de la técnica, como nunca fueron conocidos antes en la historia, se ha hecho dueño y ha dominado la tierra mucho más que en el pasado. Curiosamente, cuando estos papas hablaban de la misericordia, y sobre todo yo lo he detectado, porque igual me ha tocado en otro momento, más en Francisco, pues de cara interno, de cara a la Iglesia, hablar de la misericordia pues era hablar de que había que confesarse exclusivamente, que Dios, como es tan misericordioso, nos va a perdonar. Y hablar de la misericordia en nuestra sociedad pues implica algo fofo, que no tiene contenido en nuestros parámetros. ¿Por qué? Porque la misericordia, como palabra mayor de un Dios que es amar, o actitud mejor que palabra mayor, pues en esta sociedad desvela lo inmisericordia que es los sistemas, los mecanismos de poder de cara a generar esas situaciones infernales en nuestro mundo. ¿Cuáles son los mitos de la civilización actual? En primer lugar, el Papa alude al sueño prometeico tipo de la modernidad, ¿no? El intentar la imagen de robar el fuego continuamente, pues la modernidad intenta robar este fuego mediante la ciencia y la técnica, sustituyendo a Dios. Un mito recurrente es pensar que el crecimiento es permanentemente ilimitado, que no hay fronteras para las capacidades humanas. Y luego se plantea este mito desde otra mentira. Los recursos son inagotables, las fuentes de energía se pueden emplear sin freno. Existe la convicción de que la técnica está en condiciones de solucionar todos los problemas que se vayan planteando, aspecto que vemos todos, no solo los cristianos, sino todos, pues que no siempre es verdad. Y frecuentemente se recurre a la estrategia de considerar que el mercado se autorregula de modo que puedan ofrecer soluciones a la situación de los pobres. Son lo que llama las teorías del derrame, que teóricamente están muy bien, pero que de hecho hacen que las grandes divisiones entre pobres y ricos pues cada vez vayan creciendo más. Desde ahí, ya para terminar, esta iglesia en la que vivimos está preparada para salir en misión ante esta sociedad. Desde ahí,
recordemos brevemente cómo son frecuentes las referencias de Francisco a los defectos, tentaciones, deformaciones que afectan a la Iglesia y que reclaman la conversión y la reforma. Curiosamente, en un diálogo abierto con los sacerdotes de Caserta, menciona de modo directo a Rosmini y su obra que conoceréis, Las 5 llagas, obra muy polémica, pero que en el fondo el tiempo le dio la razón, ¿no? Entonces, desde ahí, el Papa dice, pensad en el beato Antonio Rosmini, que escribió Las 5 llagas de la Iglesia. Fue precisamente un crítico creativo porque rezaba. Escribió lo que el Espíritu le hizo percibir. Desde ahí, las críticas más destacadas de Francisco intentaremos clarificarlas en torno a unos núcleos fundamentales. Y en primer lugar, el problema, el pecado que para Francisco más grande hay en la Iglesia es la autorreferencialidad. El punto de referencia no se encuentra en los otros, en el otro o en el servicio al reino, sino en la propia preservación de la propia solidez. La Iglesia que se cierra y clausura aparentemente conserva su integridad y su salud, incluso su imagen ante la sociedad, pero a costa de evitar los riesgos de la salida. Por ello repite muy a menudo esas frases tan duras, pero tan reales. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comunidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Evangelii Gaudium 49, que luego repitió mucho. En segundo lugar, la autorreferencialidad es de hecho caer en la mundanidad espiritual. La expresión la toma Francisco ya desde años anteriores de un gran teólogo, Henri de Libat, que escribió esa obra tan bonita, Meditación sobre la Iglesia, cuando lo estaba pasando tan mal. Y al final hace un canto de fe agradecido de que cree y ama a la Iglesia, a pesar de todo, por esa multitud de santos anónimos que existen en ella, ¿no? Desde ahí, junto a la mundanidad, pues la tentación pelagiana o el neopelagianismo autorreferencial, que se presenta a sí mismo bajo forma de bien y acecha a la Iglesia. Es la actitud de quien en el fondo solo confía en sus propias fuerzas, ¿no? Y junto a ello, pues el sentido contrario, que se encuentra la tentación del agnosticismo, ideas que he insistido mucho ya en Evangelii Gaudium y luego que he ido desarrollando en el escrito también sobre algunas claves de la espiritualidad, ¿no? Es esto del gnosticismo, la lógica de vivir la forma de experiencias espirituales o razonamientos y conocimientos desde uno mismo. Y por ello, la formulación más amplia y explícita de las enfermedades que pueden amenazar a la Iglesia se encuentra en el discurso dirigido a la Curia Romana el 22 de diciembre del 2014, que creo que a todos nos suena porque fueron, aunque al final acaba matizándolo, dice, bueno, esto no solo puede pasarles a ustedes, sino que nos puede pasar a todos, ¿no? Pero son unas críticas, cuentan, y uno de los cardenales que había asistido a ese acto navideño, pues volvió a la casa donde vivía y ya cuando llegó, pues le abrió la hermana portera, dice, hermana, no se acerque, que estoy contagiado, que tengo la peste. Y la hermana decía, ay, Dios mío, ¿qué le ha pasado, santidad? Cuentan esa anécdota, ¿no? No vamos a entrar en más detalles. Y desde ahí, pues, dice, desde esto que venimos diciendo, en Amoris Laetitia, en el número 296, dice, dos lógicas recurren toda la historia de la Iglesia, marginar o reintegrar. San Pablo, dando el cumplimiento al mandato del Señor, escandalizó y encontró una fuerte resistencia y una gran hostilidad. También San Pedro fue duramente criticado. El camino de la Iglesia desde el Concilio de Jerusalén y de Levante
es siempre el camino de Jesús, el de la misericordia y de la integración. Y por eso el camino de la Iglesia es precisamente el de salir del propio recinto para ir a buscar a los lejanos en las periferias esenciales de la existencia. Es adoptar integralmente la lógica de Dios o de seguir al Maestro. Bien, pues lo dejamos aquí y luego ya pasamos al planteamiento más específico de la misión del Papa Francisco.